pensé, bueno, como anduve ocupado, voy a dar algo, vamos a decir, que no requiere demasiada preparación, porque es este tipo de música que a todos nos va a gustar. Digamos que para mí dar la clase de hoy es tan fácil porque es una música que yo creo que todos hemos, y si no lo hemos hecho, probablemente lo hagamos, la hemos hasta chiflado, de lo pegajosa, bella y demás. Miren, como habrán visto los que vieron en el programa, eh, hoy voy a hablar de Händel y vamos a dar dos obras de un tipo de música de Händel, porque yo considero, cuando menos en mi sensibilidad, en mi percepción, hay varios Händel. Su obra es vastísima, vastísima, miren. Una efeméride tan fuerte en la música como la de Händel y Bach, que nacen ambos en 1685, solo se da, que yo recuerde, en 1813, cuando en el mismo año nacen Verdi y Wagner, los dos colosos de la ópera, el alemán y el italiano. Bueno, pero aunque nacen el mismo año, Bach y Händel son bien diferentes y bien parecidos. En personalidad, yo diría que son prácticamente opuestos. Händel, bueno, vamos a partir de Bach. Bach era un hombre muy modesto, que a sí mismo se consideraba un artesano, imagínense, un artesano más que un artista, educado, digamos, en la educación alemana, gracias, del deber ser, de la gran disciplina. Händel era todo lo contrario, empresario de grandes vuelos, hombre de mundo, cosmopolita, digamos que en el mundo de hoy sería de los que iría a los mejores hoteles, a los bares en Nueva York, y como así muy, ya saben, como apantallante, digamos. Además le ayudaba su personalidad porque era muy grande, muy alto, muy gordo, tosco, brusco, hosco. Me lo puedo imaginar porque créanme que he conocido gente así. Ah, porque decían todo eso, pero cuando sonreía salía el sol. He conocido gente así, miren, que yo les pueda recordar. Un poquito así era Isaac Stern, Henrik Schering, mucha gente de la música. Inclusive otro aspecto poco, bueno, Händel y probablemente Schubert es de los músicos que menos se sabe. Y si hay un músico reservadísimo, del que inclusive en su biografía hay como huecos. Por ejemplo, toda su estancia en Italia se desconoce. Él nació en Hannover, es en una de las tres Sajonias. Si mal no recuerdo, la alta, ¿es alta o baja? Yo creo que es alta Sajonia, que es la que va saliendo de Holanda. Él era de Hannover. Entonces, era muy, obviamente era muy talentoso y se nutre muchísimo en un viaje de aproximadamente 3 años, del cual les digo que hay muy poca información, de Italia y la ópera italiana. Y desde que llega a Londres, por primera vez a los 25 años, se vuelve un fenómeno por su personalidad y evidentemente porque era uno de los mejores clavicordistas y
organistas de su época, pero además es un gran compositor que supo crear y además es un gran empresario. Perdía y ganaba grandes cantidades de música, de dinero en sus óperas y en sus obras musicales. Quizá su éxito, y yo les puedo decir, y creo que muchos lo van a compartir conmigo, yo creo que si de niño hubieron varias cosas de música que me impresionaron mucho, sin duda alguna una de esas, de las 4 o 5, como la Gran Polonesa de Chopin o el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? ¿Qué más? Quizá algo de Tchaikovsky, el Cascanueces. Pero otra cosa sumamente impresionante es el Aleluya del Mesías de Händel. Esto es más que una anécdota, todo indica que fue verídico, que en la primera ocasión del estreno, el rey, si mal no recuerdo, Jorge III, cuando es todo un oratorio el Mesías, por cierto, en inglés. A mí me encanta oír el Mesías precedido de un aria bellísima en inglés que se llama Nace un niño, a child is born. Bellísima, bellísima. Que es puro canon, a child is born. Ta, tan, tan, tan. Bueno, el caso es que después sigue el Aleluya, que todos conocemos, pero en ese momento el rey se para, y todos los cortesanos se paran, y todo el teatro se para, y se vuelve una ceremonia anual en Londres. Me imagino que hoy ha de ser en el Royal Albert Hall. No sé la fecha exacta si será, yo supongo que es por Semana Santa, que se interpreta el Mesías y toda la gente en el Aleluya lo escucha de pie, que debe de ser muy emocionante. Bueno, sentido del humor áspero, como les decía yo hace poco de alguien, de los que platican chistes, pero ellos no se ríen, entonces son más chistosos. Inclusive hacía, él al final de su vida estaba ciego y hacía chistes de su ceguera. Y a pesar de que ya estaba ciego, siguió componiendo y tocando. Era viajero, un gran conocedor de pintura. Fíjense, y se queda ciego, pobre. Había estudiado en la Universidad de Halle, lo cual tenía una sólida educación humanista. Y cuando digo sólida educación humanista, eso quiero decir, no era por encimita, era una cultura de latín y griego y historia y todo. Estudiaban yo diría que bajo condiciones casi, pues, esclavistas, ¿no? O sea, pobres muchachos, cómo los hacían estudiar, pero de que aprendían. Les digo, de su vida amorosa y sexual, no se sabe una sola palabra. Nunca se casó, y si en todo fue discreto, en eso más, y es un verdadero misterio. Que finalmente, pues yo creo que es irrelevante en la música, pero esa, sin duda, lo que sí les puedo decir, pues es que siendo la sexualidad y la relación de pareja o la relación sentimental un aspecto fundamental, pues eso debe de venir impregnado en su música, evidentemente, pero todavía la hace más misteriosa. ¿Qué será? A lo mejor no tendría nada de extraño, pues digo, esa es teoría mía, nunca lo he leído, y no aparecía cuando menos, y también se ha llegado a decir de Schubert que eran homosexuales no confesados porque en esa época socialmente era terrible.
Desgraciadamente todavía hay resquicios de eso. Bueno, a mí me encanta un tipo de música de Händel, porque, como les decía yo, hay varios Händel. La verdad, en vivo lo he oído poco. Está el Händel de los conciertos, y él maneja mucho lo que se llama el concierto grosso. ¿Qué quiere decir? Que no hay un solo solista, sino que cada instrumento de la orquesta a ratos viene siendo el solista, un poco como lo que oímos de Béla Bartók, el concierto para orquesta. Ese es el concierto grosso. Igual tiene conciertos para ciertos instrumentos y tiene sobre todo multitud de óperas. Y como venía de Italia y llega a Londres, resulta que hace muchas óperas al estilo italiano y es atacadísimo. Además, por su talento despierta muchas envidias y la sociedad, y se desenvuelve en la alta sociedad inglesa, y después de más de eso que pasó con el rey. Y pues como todas las cortesanías son de lo peor, son hipócritas, son intrigosos, lambiscones, lo conocemos todo, ¿no? Lo hemos visto por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, ¿no? Lo vacía que era esa nobleza, que le decían el pueblo no tiene pan, y pues coman pasteles, ¿no? Así era, muy desconectados, eh, y lo mismo era en Rusia y en cualquier nobleza. Hay como muchos parásitos. Yo diría en cualquier autocracia, hay como muchos parásitos ahí pegaditos. Bueno, eh, él se movía en ese ambiente tan difícil con un éxito brutal porque era muy inteligente, tenía ese sentido real de hombre de mundo y de hombre empresario, y no está reñido, esto es maravilloso, así como no vimos la clase pasada que no estaba reñida la química con la música, tampoco los buenos negocios, porque Händel es un gran empresario de la música que hace grandes negocios. Y a pesar de eso, la calidad de su música es bellísima. Bueno, yo que recuerde he oído personalmente poco de Händel. Me acuerdo hace muchos años, fue una experiencia maravillosa. Llegué a algo de negocios a Nueva York y me hospedaba yo en esa época en un hotel saliendo del Lincoln Center en la 62, el Hotel Empire, que era pues no tan bueno, pero más baratito y muy cerca del parque, del Carnegie Hall, y por supuesto atravesando estaba el Lincoln Center. Y normalmente pues queríamos oír música cuando íbamos. Y entonces, pero esa vez llegué solo un domingo y era temprano, y que veo que hasta el sur de Manhattan, yo creo que caminé unas 80 cuadras, tan sabroso. Me paraba yo a tomar un cafecito por ahí, y cada calle en Nueva York casi, sobre todo de avenida a avenida, las calles, cada calle tenía otro ambiente. Pero ¿por qué les estoy platicando esto? Porque fui a ver una versión como off-Broadway, muy revolucionaria, era una ópera de Händel que se llama, ¿cómo se llamaba? Rinaldo. Hace poco mi hija y mi esposa estuvieron en la ópera de Händel y llegaron fascinadas al Sina, pero fascinadas, yo no la conozco. También me gustaría estudiarla y ponerla. De las óperas más famosas estaría, por supuesto, Judas Macabeo, que nada que ver con la historia de Jesús, esto es mucho antes. Judas Macabeo es el que pelea contra los griegos, no contra los romanos. Digamos que los conciertos son un género, las óperas normalmente temas
o mitológicos o entre históricos y mitológicos a la vez. Bellísimas, bellísimas. Como por ejemplo Judas Macabeo. O hay otra, la Victoria de Hércules, etcétera. ¿Se acuerdan que una vez les puse un área? Bellísima, bellísima. Y en las reuniones y todo no era un hombre difícil. Si le pedían que tocara, tocaba. Era todo un personaje. Más que un personaje, hay gente que tiene una personalidad arrasadora. Y ese era el caso de Händel. Y yo creo que en música podía hacer lo que quisiera. Llega a unos grados de belleza conmovedora, verdaderamente bella, valga la redundancia, no tengo ni palabras, pero momentos muy altos de emoción musical. Pero la música que voy a poner hoy tiene un aspecto que a mí me encanta, que si se los pudiera describir en una película, no sé si alguno de ustedes habrá visto una película magnífica con Paul Scofield sobre la vida de Tomás Moro, que se llamó El hombre de dos reinos, que trata sobre la relación tormentosa entre Santo Tomás Moro y el rey Enrique VIII. Y básicamente es una gran lección de integridad, que es una cualidad hoy en día no muy en boga en los políticos. Pero todo ese ambiente de realeza inglesa, que no se nos olvide que durante muchos siglos y sobre todo a partir de Victoria y hasta, pues básicamente las guerras mundiales, fue el gran imperio, fue el país dominante, indiscutible. Imagínense que hoy no hubiera duda de Estados Unidos, Rusia y China y que hay uno mucho más fuerte que todos. Imagínense todavía hoy el tamaño de lo que es la Commonwealth, pero imagínense que se le agregara India y Pakistán y tantos países de África que eran de ellos y de Asia. Era un imperio enorme y el poder de los ingleses era brutal. Entonces una realeza así evidentemente necesitaba mucha pompa, que inclusive como la marcha de Elgar, pompa y circunstancia, necesita mucho protocolo. Parte del encanto y sobre todo cuando se es jefe de Estado más que de gobierno, que pues esos son como los empleados, el jefe de Estado representa algo muy importante, que debe de guardar mucho decoro y mucha pompa, y vaya que si eso se cuida hasta hoy en Inglaterra. En ese aspecto, mis respetos a la reina, que tiene 95 y sigue gobernando, pero impresionante, ¿no? Y 70 años de reina, imagínense. Su papá fue el de la Segunda Guerra Mundial, Jorge VI, el que, no sé si vieron la película en que él era tartamudo. Entonces, hagan de cuenta que nos vamos absolutamente a un ambiente inglés, pero de la realeza inglesa. Bueno, que esa realeza inglesa y sobre todo yo creo que la alta clase inglesa hasta el día de hoy sigue teniendo, pues, quizá por esa tradición, abolengo, no sé cómo llamarle, como que siguen siendo los más aristócratas. Hay varias películas relativamente recientes de Woody Allen donde se ve cómo vive la clase alta inglesa. Es, la compara uno con la clase alta americana, y la americana se ve de plástico, esta se ve mucho más de veras. Entonces, eso, pues muy digno inglés, y
llega el alemán y se los hace, y se lo hace mejor que cualquier inglés, les digo, con unas envidias brutales, pero pues nunca pudieron con él. Es más bien, él se las devolvía y bien fuerte. Nunca le pudieron pegar y pudo enamorar a Inglaterra. Entonces vamos a escuchar primero esta música que seguramente muchos de ustedes van a reconocerla o toda o en áreas, con la Academia de Música Antigua de Berlín, con instrumentos, no, como les he dicho, no precisamente de la época de Händel, pero con ese aire antiguo, que es a lo más que se puede aspirar, no se puede aspirar a oír la música como la oyó Händel en su cabeza, o como se oía en la época de Händel, ni creo que tengamos el mismo tipo de oído después de todo el ruido que se soporta en este siglo. Entonces, yo creo que es muy diferente, pero son intentos válidos, tan válido como no hacerlo, como tocarlo en instrumentos actuales. Ok, pero hay conjuntos que debe de ser una delicia que se dedican a este tipo de no solamente hacer música, sino antropología de la música, que me parece bellísimo. Entonces, con la Alte Academia de Musik de Berlín, que debe de ser de enorme calidad, vamos a oír la música acuática de Händel, que si mal no recuerdo, se la dedica al rey, para sus paseos en esas especies como de lanchas largas, como vikingos, pero que se van más, como hagan de cuenta, como deslizando en el Támesis con esos remos largos. Adelante.
Miren, voy a hacer un breve intermedio, me está fascinando, espero que ustedes también, qué cosa tan hermosa. Todavía no llega a lo más conocido, pero miren, yo a veces casi diría que me culpo de oír tan poco Händel, porque Händel en algún aspecto es como el Mahler de antes, es muy largo siempre Händel, pero lo que uno escuche de Händel es maravilloso. Por eso conquistó Inglaterra con esa facilidad, olvídense de todo lo demás. Vean qué música, oigan qué música, miren. Eh, Desde que empieza, se dieron cuenta cómo empieza una solemnidad real, pero la da con el ritmo. Y hay momentos de ¿cómo les podría decir? Que llegan a una fibra tan sensible, tan entrañable, pero son como momentos, no sé si decir amorosos, momentos muy sentidos, muy sutiles, bellísimos, pero como fugaces, me parece, tratando de encontrar diferencias y semejanzas con Bach. Miren. Bueno, su fuga, la primera fuga me pareció bellísima y muy alegre. Transmite mucha paz, mucha paz. Eh, los cornos, no sé si se fijaron, pero sonaban como a cornos de los Alpes. Y en un momento, como que parecía que desafinaban, pero esa desafinada le daba como un sabor antiguo maravilloso, me pareció. Obviamente no creo que sea adrede, eso sí, vieron qué cornos sin válvulas, entonces debe de ser muy difícil que no desafinen. Dicen que una gotita de saliva es suficiente para darle en la torre, o no soplar parejo, no sé cuál sea el secreto de que el corno no desentone, pero evidentemente instrumentos más eh, antiguos pues tenían menos, ¿cómo les diré? Menos posibilidades. Acuérdense que eso empieza con la revolución industrial, los instrumentos más perfeccionados. Eh, a ratos, no sé si les pareció escuchar, a mí sí, aunque igual eran pichicatos, pero me pareció escuchar entre, ¿cómo les diré? O guitarra o mandolina, pero ese sabor tan italiano que a los ingleses que componían música inglesa le daba tanto coraje que tuviera tanto éxito. Ahora, ¿en qué aspecto me pareció? Bueno, a ratos, y hace referencia yo creo que bastante obvia a este entretenimiento medio sádico que es la cacería de la zorra, pero pues que el sonido del corno es bello, tengo que reconocer, ¿no? Este, acuérdense que era una aristocracia muy cruel. Como ustedes saben, Enrique VIII era un hombre, pues digamos, un poquito neurótico. Eh, y gran parte de su neurosis se debía a que tuvo en un torneo que era que corrían con los caballos de frente y con los escudos, y pues eran unos golpazos, y él quedó lastimado con una herida que ya nunca sanó, y eso le creó mucho conflicto psicológico, obviamente, y se desquitó cortando cabezas de esposos. Eh, bueno, también a Santo Tomás Moro le va igual, con Enriquito. Luego, es muy placentero igual que Bach, pero se puede oír horas, no cansa gente. Porque armónicamente es muy lógico todo el tiempo. Qué belleza cuando dialogaban los cornos con los oboes. Bueno, la calidad del conjunto de la Academia de Berlín es extraordinaria, creo que se dan cuenta lo
bien coordinados, bueno, hasta me da pena la palabrita, ¿no? Pero lo parejitos que entran, qué barbaridad, es impresionante. Eso se logra. Ah, y se dieron cuenta que dirigen nada más el primer violín, el concertino, no tiene un director. Luego hay una especie de marcha, cabalgata, carrera deliciosa. Se parece a Bach en que desde el punto de vista físico, bueno, esto es muy personal y ojalá y lo estén sintiendo como yo. Pero yo creo que así como Bach siempre he dicho que es curativo, Händel como que más bien nos consiente y nos hace pasar un rato excelente, inclusive a ratos es sumamente agradable, más placentero. Y tiene chispas, como decía yo, no solo de momentos sentimentales muy profundos o amorosos, inclusive sagrados y religiosos. Eh, a diferencia de Bach, no lo da en grandes crescendos ni tiene esa arquitectura tan contrapuntística, tan compleja, pero logra unos efectos contrapuntísticos con sus fugas bellísimos también. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, esto espero que no me lo tomen a mal, pero Bach es como ir al doctor y Händel para mí es como ir a un spa. Así de bien me la pasé ahorita.